El millonario hace lo impensable tras que un mendigolero pila sus obras en la acera. La escena era surrealista. En una calle atestada de ruido, tráfico y miradas que esquivan con rapidez, Marina estaba ahí, arrodillada sobre la acera, sosteniendo a su bebé Samuel en brazos temblorosos. Su ropa raída, el rostro marcado por el cansancio y los días sin dormir, y la mirada perdida, cubierta de una mezcla de desesperación y orgullo herido. A su lado, minúsculas gotas de lluvia empezaban a caer. Oscuras nubes cubrían todo el cielo, y un frío seco entraba en sus huesos. Bajo sus dedos, el papel arrugado con restos de pan duro y unas pocas sobras de carne que alguien lanzó con asco. «Por favor, solo un poco más», susurraba, instintivamente buscando en la mirada de los transeúntes alguna chispa de humanidad. Entonces ocurrió lo impensable. De entre el grupo de gente ajena y acelerada, surgió una figura enorme y elegante. César, un millonario de rostro afilado y ojos profundos. Un latigazo de curiosidad, de algo que rompía el engranaje implacable del mundo que parecía ignorarlos. La multitud empezó a notar aquel momento. Se hizo un silencio incómodo, pesado. Una mujer murmuró: «¿Un millonario parado frente a una mendiga? Eso no se ve todos los días». Un niño gritó algo que no se entendió. Las bocinas se apagaron. El aire cambió. César se acercó lentamente. De un gesto casi teatral, sacó de su bolsillo una bolsa con comida caliente. Una bolsa con comida caliente. Una bolsa con comida caliente, con aroma a pan dulce y guisos caseros, y la entregó a Marina. Ella alzó la cabeza, confundida, temblando no solo por el frío, sino por una emoción muy rara: esperanza. «¿Por qué yo?», pensó Marina, mientras un nudo insoportable subía desde su estómago a su garganta. Entre sus lágrimas no podía creer que alguien tan lejos de su mundo oscuro se detuviera para ofrecerle algo más que sobras. César no solo llevó alimentos, sino una chispa que empezó a prender lentamente en el alma destrozada de Marina. Días después, en aquella oficina brillante donde el viento parecía bailar entre los cristales y la luz inundaba todo el espacio, Marina escuchó a César con atención. Él, ocultando a duras penas su propia soledad y pequeñas cicatrices que nadie más conocía, le ofreció un empleo, trabajo estable, dignidad, una oportunidad nueva. Parecía un sueño, pero Marina sintió que podía aferrarse a él con toda su fuerza. Sin embargo, justo cuando su vida comenzaba a reorganizarse y Samuel se convertía en su razón para luchar más que nunca, una noticia devastadora cayó como un golpe brutal. «¿Samuel no es tu hijo?». Un error médico, un hospital caótico, una historia a medias que desbarataba todas las certezas. El corazón de Marina se desgarró como nunca. La prueba de ADN confirmó la verdad. Samuel pertenecía a otra familia, a otros padres que lo habían perdido. La reunión con esos. Pero entonces llegó una carta extraña, con palabras que hicieron tambalear la decisión de Marina. ¿Podría luchar por la custodia de Samuel? ¿Debería intentarlo? El dilema quedó flotando en el aire, pesado y peligroso, a punto de estallar. ¿Y ahora? ¿Qué habrá en el corazón de Marina? ¿Qué hará César? Esto apenas comienza. Oye, antes de continuar con esta historia increíble,
Necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Marina quedó paralizada, el corazón latiendo desbocado. La carta crujía entre sus manos, su mensaje pulsando en su mente. ¿Custodia de Samuel? Esa opción parecía un espejismo, pero una voz interna le instaba a pelear. César, por su parte, la miró con preocupación. «Marina, ¿estás bien? Tu rostro está pálido», dijo, acercándose. Ella respiró hondo, olvidando por un instante la tormenta de emociones que la asediaba. «César, tengo que decidir, pero ¿es correcto luchar por algo que no me pertenece?» Su voz temblaba. Sabía que Samuel era la razón por la que despertaba cada día, pero también tenía que liberar al pequeño. Un amor nuevo brotó en su pecho, pero esa carta traía un peso que le hacía difícil respirar. «Lo que es correcto no siempre es lo que parece fácil», respondió él, su mirada intensa. «Tienes que seguir lo que sientes en tu corazón. Eso nunca te fallará». De repente, un grito repentino interrumpió el momento. Un hombre invadió la oficina. Su rostro estaba enrojecido. Sus labios temblaban de rabia. «¡Dame a mi hijo!» La voz resonó como un trueno. Todos dieron un paso atrás. La atmósfera se volvió electrificada. «¿Qué? ¿Quién eres?», preguntó César. Su confianza se desmoronaba mientras escalofríos recorrían la piel de Marina. El extraño apuntaba a ella, con la furia y la desesperación en sus ojos. «¿Ese niño que llevas en brazos? Es mío, no me lo quites». Los murmullos comenzaron a cangar entre los presentes. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La realidad se transformaba ante los ojos de Marina. «Samuel», murmuró, sintiendo el frío de la traición en su corazón. «¿Es verdad?». El hombre se acercó. Su rostro tenía una historia marcada en cada línea. «Lo perdí hace un año. Lo secuestraron. He estado buscando a mi hijo sin descanso. Ese es Samuel, mi Samuel». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio abrumador. Marina, aturdida, buscó la mirada de César. Él la sostuvo, pero también parecía estar en shock. «Esto no puede estar sucediendo», dijo, su voz un hilo de incredulidad. La multitud murmuraba, cada rostro un reflejo de diversas emociones. La compasión, el asombro. Samuel, ajeno al caos, miraba a su madre con esos ojos grandes y brillantes. ¿Era verdad? ¿Todo lo que creía conocer había sido un sueño compartido? La idea de soltarlo la desgarraba por dentro. ¿Podía dejarlo ir? Un silencio pesado se asentó en el espacio. La decisión se hizo más compleja ante la presencia del padre. «Tú eres la razón por la que sigue vivo, pero no sabes lo que es vivir sin él». La desesperación en su voz era una mezcla de dolor y súplica. Los pensamientos volaron en la mente de Marina. La vida que había comenzado a construir, todo lo que había hecho por Samuel, ¿se desvanecería en un instante? La realidad mostraba sus dientes afilados y la esperanza se desdibujaba. «Marina, no te sientas sola». César intentó acercarse, extender la mano. «¿Cómo puedes entender? Esta es mi vida», gritó ella, atrapada en un torbellino de emociones. Los ojos oscuros del hombre eran como puñales.
y lo que una vez fue un sueño brillante se tornaba en pesadilla. Y entre el dolor y la confusión, una figura conocida apareció en la puerta. Una mujer. Era la madre biológica de Samuel. Sus ojos desbordaban la misma desesperación. «Lo siento, pero Samuel es mío». Las palabras atravesaron a todos, como un viento helado que arrastraba las esperanzas. El caos se desató. ¿Quién era realmente Samuel? La verdad era un rompecabezas desarmado, donde cada pieza que caía revelaba un secreto devastador. Marina, con el corazón quebrado, miró a César. «¿Qué haremos ahora?» Las luces de la oficina comenzaron a parpadear, creando una atmósfera surrealista. El juego de sombras en las paredes parecía reflejar la mezcla de caos y dolor. Una tormenta se gestaba no solo fuera, sino dentro de ellos. ¿Podría recuperar lo que realmente le pertenecía? ¿Se desvanecería su amor? Las preguntas chocaban en su mente mientras el mundo giraba a su alrededor. Todo lo amable, lo esperanzador, ahora se teñía de incertidumbre. Marina estaba temblando. El caos a su alrededor le pareció un eco lejano. El hombre enfrente de ella, con su rostro marcado por el sufrimiento, parecía un monstruo en su vida. «¿Samuel es tu hijo?» Las palabras resonaban en su cabeza como un tambor lejano. La fila de desconocidos que observaba, toda esa gente que antes había pasado de largo, ahora estaba atenta. «¿Es verdad?», le preguntó, casi un susurro, mientras su corazón se apretaba. Samuel, ajeno a la tormenta, miraba entre sus brazos, como si aún no comprendiera el lío en el que se. «No, no puedes llevártelo». Marina se obligó a pensar, pero su voz no salió. Su mundo, construido con amor y sacrificio, temblaba. La realidad le golpeó y no sabía cómo sostenerse. César, a su lado, se quedó muy quieto, con una mirada entre la preocupación y el horror. «Tú no entiendes», insistió el hombre, su voz rasposa como un eco desgastado. «Me lo quitaron. Eso es mi hijo». La multitud comenzó a murmurar, susurros llenos de compasión y juicio. ¿Qué estaba pasando? La tensión aumentaba. Y entonces un grito. «¡Marina!». Una mujer, de cabello alborotado y ojos enrojecidos, irrumpió desde la parte trasera de la oficina. Era Sara, la madre biológica de Samuel, un rostro conocido que ahora ardía en desesperación. «Es mío. Yo soy su madre». El aire se detuvo. Todos se dieron la vuelta. La atmósfera se volvió pesadamente eléctrica. La confusión se transformó en una ola de emociones a medida que Sara se acercaba, con una expresión de dolor mezclada con desesperación. «Yo solo lo quiero de vuelta», gritó, su voz resonando por toda la oficina. Los ojos de Marina se abrieron como platos, preguntándose ¿cómo podía estar aquí? El hombre al que había conocido durante esos mágicos días de su vida se volvió hacia ella con desesperación. «Eso es lo que te he estado diciendo. Este niño es un enredo de mi vida. Pero ella puede que esté en peligro». Marina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué peligro?». Se volvió hacia César, que ahora la miraba como si no la conociera. La verdad ya no era clara. La incertidumbre le apretaba la garganta. El aire a su alrededor se tornó viciado. «¿Por qué no me lo dijiste?», le preguntó, su voz quebrándose. «Yo no sabía». César titubeó. El dolor en su mirada era palpable. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear y un sonido ensordecedor hizo que todos se cubrieran los oídos. ¡Un estallido! Una explosión en la calle. Vidrios estallaron
y un rugido sacudió el aire. Instintivamente, Marina protegió a Samuel en su pecho. El caos era absoluto, gritos en la calle, sirenas sonando. Todo se desmoronaba. En ese instante, el hombre que se decía el padre de Samuel se lanzó hacia adelante, empujando a Sara, y la multitud comenzó a dispersarse en pánico, sombras corriendo en todas direcciones. ¡No! ¡Samuel!, gritó Marina, mientras intentaba aferrarse al pequeño. El hombre se interpuso, y todo se volvió un torbellino de cuerpos y voces. Y en medio de la confusión, Martín gritó: «¡No estoy solo en esto!». Las palabras de Martín, quien nunca antes había mencionado su nombre, cortaron como un cuchillo. Marina se congeló. La horrorosa revelación le atravesó el pecho. «¿Qué?», preguntó, un temblor en su voz. «¿Qué quieres decir con que no estás solo?». La verdad estaba a la vuelta de cada frase no pronunciada, cada secreto oculto. La identidad del niño, de su historia, se dispersaba en el aire, mientras el caos reinaba a su alrededor. Una verdad devastadora comenzó a emerger en su mente. ¿Cuánto del pasado de Samuel era realmente un enigma? La lucha por él se volvió más que un simple dilema de amor. Se convirtió en una batalla ante un inevitable destino. Con cada instante que pasaba, la vida que construyó con tanto esfuerzo se desmoronaba, y al mirar a César, ella supo que nada volvería a ser igual. La oscuridad de la situación se cernía sobre ellos, un manto pesado de incertidumbre. El futuro colgaba por un hilo, y aunque podía sentir la impotencia de la pérdida, había un destello sombrío de resolución en su corazón. Las decisiones que tomaría a continuación podrían cambiarlo todo. «¿Qué está pasando aquí?», exigió César, sus ojos recorriendo las caras que se alejaban, pero la única respuesta que obtuvo fue el eco de su propia voz, perdida en la tormenta que amenazaba su vida entera. ¿Podrían realmente recuperarse de esto? La respuesta era tan incierta como el aire que respiraban. La verdad estaba lejos de ser revelada. Marina estaba paralizada, el corazón. ¿Samuel era realmente su hijo? La idea le retumbaba en la cabeza. César, aún junto a ella, miraba con confusión. Su expresión era un reflejo de la tormenta que rugía en el pecho de Marina. «¡Déjame llevar a mi hijo!», gritó Sara. Pero en su voz había algo más que rabia. Había un profundo dolor que resonaba en cada palabra. «¡Me lo robaron! Y ahora solo quiero recuperarlo». El aire se volvió pesado. Todos estaban en suspenso. El rugido de la calle quedó ahogado por los gritos y el murmullos de la multitud. El hombre que era presentado como el padre de Samuel en ese momento se acercó a Sara con furia. «¿Por qué no lo buscaste antes? Estuve yo solo». La pelea parecía inminente, y en el rostro de Marina las lágrimas amenazaban con brotar. «¡Basta!», gritó César, buscando calmar la situación. Pero entonces un sonido ensordecedor llenó el aire. La explosión en la calle resonó como un eco de campanas de muerte, y todos se cubrieron los oídos. El vidrio tembló, y el pánico se desató entre la multitud. En medio del caos, algo golpeó la ventana junto a ellos. Marina, con Samuel apretado contra su pecho, se volvió hacia César. «¿Qué está pasando?». Él no pudo responder. Ya había comenzado a caminar hacia la puerta, cada paso resonando como un llamado a la acción. Un vacío en su mirada. Fue en ese momento cuando las sombras que antes parecían familiares se transformaron. La puerta se abrió de golpe, y entró un hombre con una chaqueta desgastada y un rostro pálido.
No lo dejen salir, es un error, gritó con una voz entrecortada. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Error? ¿Qué error? El hombre se volvió hacia ella. Sus ojos estaban llenos de pánico. Yo soy su verdadero padre. Lo saqué de aquel lugar, pero los hombres vienen por él. César se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué quieres decir con verdadero padre? La vida de Marina se desmoronaba más rápido de lo que podía asimilar. La palabra error golpeteaba su mente mientras miraba a Samuel, quien seguía mirando con curiosidad, ajeno al mundo. Todo esto es un juego. Samuel es parte de una red criminal. Fue tomado de su familia real. Necesitan conseguirlo de vuelta. Y yo también. La habitación se llenó de murmullos. Los rostros pálidos miraban entre sí, algunos tapándose la boca, otros girando la cabeza, buscando una respuesta que no llegaba. Marina sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres tú realmente? Su voz temblaba. La mezcla de miedo y dolor era abrumadora. Entonces el hombre comenzó a hablar. Su voz temblante revelaba un secreto oscuro. Hoy estaba en la calle. Me vi rodeado por ellos. Son una organización que roba niños. Se llevan a los que parecen más vulnerables. Samuel, él no solo es un niño, es parte de algo más grande. Tienen que protegerlo. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban su mirada, como si la rescataran de un abismo profundo. César se acercó. Se volvió hacia Marina y en su semblante había una intensidad escalofriante. No sabía nada de esto. Marina, ¿y si Samuel no es solo un niño perdido? ¿Si hay algo más en su historia? Los rostros de la multitud se tornaron en miradas horrorizadas y murmuraban con desconfianza. Pero la noticia les pesaba como plomo. Marina. César parecía a punto de explotar de sentimientos, pero las palabras se le trababan en la garganta. La incertidumbre azotaba su corazón como un viento helado. ¿Samuel era parte de una trama que lo alejaba de su vida? Las respuestas no estaban a la vista. Todo lo que conocía cambió en un instante. La tormenta de emociones la invadía, y en medio del desespero una idea comenzó a tomar forma en su cabeza. Tal vez ella no podía protegerlo del mundo, y ese mundo ya estaba dentro de su vida. Una sirena sonó lejos. Grajos comenzaron a volar en círculos sobre ellos, y el aire se volvió denso. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Marina, ya no solo preocupada por la custodia, sino por la vida de Samuel. El caos era una certeza, y mientras miraba a César, sabía que nada volvería a ser igual. La pregunta quedó flotando. ¿Era Samuel un niño inocente o había algo más que su historia? La verdad se asomaba, oscura y apremiante, dejando una herida abierta en sus corazones. La lucha apenas comenzaba. Marina estaba paralizada, el corazón latiendo desbocado. La figura de Sara, frente a ella, con los ojos desbordando desesperación, hacía que el caos a su alrededor pareciera un eco distante. ¿Samuel era realmente su hijo? La idea le retumbaba en la cabeza. César, aún junto a ella, miraba con confusión. Su expresión era un reflejo de la tormenta que rugía en el pecho de Marina. «¡Déjame llevar a mi hijo!», gritó Sara. Pero en su voz había algo más que rabia. Había un profundo dolor que resonaba en cada palabra. «¡Me lo robaron! Y ahora solo quiero recuperarlo». El aire se volvió pesado. Todos estaban en suspenso. El rugido de la calle quedó ahogado.
por los gritos y murmullos de la multitud. El hombre que era presentado como el padre de Samuel en ese momento se acercó a Sara con furia. «¿Por qué no lo buscaste antes? Estuve yo solo». La pelea parecía inminente y en el rostro de Marina las lágrimas amenazaban con brotar. «¡Basta!», gritó César, intentando calmar la situación. Pero entonces un sonido ensordecedor llenó el aire. La explosión en la calle resonó como un eco de campanas de muerte, y todos se cubrieron los oídos. El vidrio tembló y el pánico se desató entre la multitud. En medio del caos, algo golpeó la ventana junto a ellos. Marina, con Samuel apretado contra su pecho, se volvió hacia César. «¿Qué está pasando?» Él no pudo responder. Ya había comenzado a caminar hacia la puerta, cada paso resonando como un llamado a la acción. Un vacío en su mirada. Fue en ese momento cuando las sombras que antes parecían familiares se transformaron. La puerta se abrió de golpe y un hombre con una chaqueta desgastada y un rostro pálido irrumpió. «No lo dejen salir, es un error», gritó con una voz entrecortada. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Error? ¿Qué error?». El hombre se volvió hacia ella, sus ojos llenos de pánico. «Yo soy su verdadero padre. Lo saqué de aquel lugar. Pero los hombres vienen por él». César se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué quieres decir con verdadero padre?». La vida de Marina se desmoronaba más rápido de lo que podía asimilar. La palabra error golpeaba su mente mientras miraba a Samuel, quien seguía mirando con curiosidad, ajeno al mundo. «Todo esto es un juego. Samuel es parte de una red criminal. Fue tomado de su familia real. Necesitan conseguirlo de vuelta. Y yo también». Las palabras del hombre cortaron como una hoja afilada en un silencio helado. Los murmullos crecieron y la multitud comenzó a moverse inquieta. Marina, sintiendo el mundo desmoronarse a su alrededor, le apretó más fuerte a Samuel, mientras un nudo se formaba en su garganta. «¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres tú realmente?». Su voz temblaba. El miedo comenzaba a aflorar. Todos los secretos se sentían apretados, asfixiantes. El hombre respiró hondo, como si llevara un peso abrumador. «Samuel, él no solo es un niño, es parte de una organización que se dedica a traficar con niños, y yo fui uno de ellos. Fui engañado, y ahora tengo que protegerlo de aquellos que lo buscan». César tomó un paso hacia adelante. «¿De qué estás hablando? ¿Qué organización? Déjanos en paz». El caos reinante se espesaba. La multiplicidad de rostros ahora era un mar de confusión, temor y desesperación. Pero antes de que el hombre pudiera explicarse, la multitud reaccionó y hubo un nuevo estallido. Puertas se abrieron. Vi hombres en trajes oscuros irrumpieron empujando a todos con fuerza. «Busquen al niño. Es este», gritaron, y el terror se apoderó del lugar. La figura del hombre que decía ser el padre se desvaneció, confundido entre la gente. «Samuel, sujétate a mí», gritó Marina, mientras los gritos resonaban y los hombres intentaban hacer un cordón humano alrededor de ella. «Tienen que irse ahora», ordenó César, tomando a Marina del brazo. «Vamos». Pero ella no podía moverse. Su mirada se sentó en Samuel, quien ahora parecía entender que el caos era algo más que un simple juego. Sus ojos eran dos espejos tristes. ¿Acaso era verdad que lo robaban de nuevo? «¡No puedo dejarlo!», gritó, el pánico envolviéndola. El hombre que decía ser su padre había sido rechazado, y ahora
La imagen de una verdad aún más aterradora surgía. Samuel podría no ser solamente un niño perdido. El rugido de la multitud aumentó y la atmósfera se volvió electrificada. Los rostros, desdibujados por el miedo, la prisa y la confusión, creaban una escena que parecía de otra realidad. En ese instante, el mundo de Marina se estaba rompiendo a pedazos. Y la pregunta resonaba fuerte. ¿Samuel realmente pertenecía a ella? ¿O era parte de un juego peligroso que apenas comenzaba a desplegarse? La luz parpadeó y la estancia se volvió borrosa. Todo se desmoronaba, junto con la vida que había comenzado a reconstruir. El grito final de Sara retumbó. «¡Espera! Samuel es parte de una profecía». Las palabras hicieron eco en el silencio. César y Marina se miraron. El horror en sus ojos era un reflejo de las dudas que empezaban a gestarse. La vida que habían querido construir ahora era un laberinto lleno de sombras. ¿Qué clase de destino les aguardaba realmente? ¿Eran Samuel y ellos solo piezas en un juego cruel? La verdad estaba desnudándose y aún quedaba tanto por descubrir. Marina estaba paralizada, el corazón latiendo desbocado. La figura de Sara frente a ella, con los ojos desbordando desesperación, hacía que el caos a su alrededor pareciera un eco distante. «¡Samuel es mío!» La exclamación de Sara resonó en la sala como un eco. Una afirmación que chocaba con el mundo que Marina había construido. Una vida llena de amor y esperanza. César apretó los dientes. El calor de la situación le crecía por dentro. «¡No puede ser verdad!», exclamó, mirando a Marina, buscando respuestas en sus ojos. Pero ella solo podía ver el miedo reflejado en ellos. Un miedo del que ya no podía huir. «¡Escúchame! ¡No hay tiempo!». La voz del hombre que se decía el verdadero padre de Samuel interrumpió la escena. Su ansiedad era palpable. «Los que se lo llevaron están a ti y van a volver por él». Las palabras se deslizaron en el aire como un veneno. «¿Qué?», preguntó Marina, sintiendo que se le cerraba la garganta. Justo en ese instante, un estruendo resonó fuera. Un golpe retumbante que hizo temblar las ventanas. Los gritos comenzaron a surgir entre la multitud, y los rostros se tornaron de confusión a pánico. «No, no podemos quedarnos aquí», dijo César, tirando de Marina hacia un rincón más alejado. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta estalló. Un grupo de hombres en trajes oscuros entró, ojos fríos y miradas insistentes escaneando la habitación. El aire se volvió denso, con una mezcla de temor y desesperación. «¡Busquen al niño!», gritó uno de ellos, y la multitud se dispersó en un segundo, sin pensar. El caos se adueñó del ambiente. La gente corría por doquier, empujándose entre sí, queriendo escapar de lo que sería inevitable. Marina, sujeta fuerte a Samuel, se sintió desesperada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo se había vuelto tan oscuro y aterrador? Los hombres buscaban a Samuel, y el pánico se adueñó del corazón de Marina. «¡Samuel, sujétame fuerte!», gritó, mientras el frío de su pequeño cuerpo se hacía más intenso contra su pecho. La mirada de César se llenó de determinación. «No te preocupes, vamos a salir de aquí». Pero antes de que pudieran escapar, un grito desgarrador llenó el aire. Una mujer apareció en la puerta, su rostro descompuesto y lleno de ansiedad. «¡Espera!». Todo se detuvo. Los hombres se volvieron hacia ella y una tensión palpable se instaló en el ambiente. «¿Qué estás haciendo aquí?»,
preguntó uno de ellos, su tono amenazante, pero la mujer continuó, su mirada fija en Marina. «Soy yo. Yo soy su verdadera madre». Las palabras de la mujer golpearon a todos como un rayo. Marina sintió que el mundo se deslizaba de nuevo bajo sus pies. La mujer no era otra que su hermana perdida, Laura. ¿Laura? Marina apenas podía pronunciar su nombre. Los recuerdos inundándola. ¿Eres tú? Sí. Necesito que me entregues a Samuel. Él no debe estar aquí. La súplica de Laura la golpeó y el aire se hizo más pesado. Las revelaciones se amontonaban, revelando un laberinto de secretos que ninguna de ellas había imaginado. Las miradas se intercambiaron y César, aún en shock, tomó a Marina del brazo. ¿Es cierto esto? ¿Samuel es tu hijo? Es complicado, no hay tiempo, gritó Laura. Sus ojos resplandecían con una mezcla de terror y un intento de calma. Los que están detrás de esto vienen por él. Están buscando a tu hijo. Marina sintió una mezcla de dolor y confusión que la inmovilizaba. ¿Mi hijo? ¿Es mi hijo? En su mente, todo lo que creía ya no tenía sentido. El caos reinante se apoderaba de su ser. De repente, una de las ventanas estalló y los hombres comenzaron a entrar en la sala, armados, sus miradas frías y amenazadoras. Encontraron el objetivo. «Llévenlo», se ordenó, y la multitud comenzó a gritar y empujarse hacia las salidas. «No dejen que se lo lleven», gritó César. «Marina, ven». Pero el pánico llenó el ambiente. Todo era un torbellino de caos y ruido. En un instante, Sammy fue separado de Marina, mientras las manos de las sombras se abalanzaban sobre él. El terror llenó su pecho, pero en el caos, una figura conocida se arrojó al vacío. «Déjalos». Era Sara. Te saltó delante de Samuel, decidida. Marina sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué haces?», su voz temblaba, mientras el terror se alzaba como una ola. Sara lo creía frágil. Si lo llevan, nunca volverá a saberlo. El hombre que se decía el verdadero padre de Samuel también gritó: «No, escúchame, esto no es un juego. Ellos están tratando de robarlo, de llevarlo de vuelta a esa vida». Y entonces, en medio de la confusión, una explosión de luz, una ráfaga desgarradora, iluminó el cuarto, y la puerta se abrió de nuevo. Una figura oscura surgió y dio paso a un silencio mortal. La verdad estaba al borde de revelarse, y Marina sintió que la realidad se retorcía a su alrededor. Su vida, su amor, su propia existencia, todo colisionaba, y en un instante nada sería igual. La revelación crujiente del destino les aguardaba. Marina estaba paralizada, el corazón latiendo desbocado. La figura de Sara frente a ella, con los ojos desbordando desesperación, hacía que el caos a su alrededor pareciera un eco distante. «¡Samuel es mío!». La exclamación de Sara resonó en la sala como un eco, una afirmación que chocaba con el mundo que Marina había construido. Una vida llena de amor y esperanza. César apretó los dientes. El calor de la situación le crecía por dentro. «Esto no puede ser verdad», exclamó, mirando a Marina, buscando respuestas en sus ojos. Pero ella solo podía ver el miedo reflejado en ellos, un miedo del que ya no podía huir. «¡Escúchame! ¡No hay tiempo!». La voz del hombre que se decía el verdadero padre de Samuel interrumpió la escena. Su ansiedad era palpable. «Los que se lo llevaron están aquí y van a volver por él». Las palabras se deslizaron en el aire como un veneno. «¿Qué?», preguntó Marina, sintiendo que se le cerraba la garganta. Justo en ese instante,
Un estruendo resonó fuera, un golpe retumbante que hizo temblar las ventanas. Los gritos comenzaron a surgir entre la multitud, y los rostros se tornaron de confusión a pánico. No, no podemos quedarnos aquí, dijo César, tirando de Marina hacia un rincón más alejado. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta estalló. Un grupo de hombres en trajes oscuros entró, ojos fríos y miradas insistentes escaneando la habitación. El aire se volvió denso, con una mezcla de temor y desesperación. «¡Busquen al niño!», gritó uno de ellos, y la multitud se dispersó en un segundo, sin pensar. El caos se adueñó del ambiente. La gente corría por doquier, empujándose entre sí, queriendo escapar de lo que sería inevitable. Marina, sujeta fuerte a Samuel, se sintió desesperada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo se había vuelto tan oscuro y aterrador? Los hombres buscaban a Samuel, y el pánico se adueñó del corazón de Marina. «Samuel, sujétame fuerte», gritó, mientras el frío de su pequeño cuerpo se hacía más intenso contra su pecho. La mirada de César se llenó de determinación. «No te preocupes, vamos a salir de aquí». Pero antes de que pudieran escapar, un grito desgarrador llenó el aire. Una mujer apareció en la puerta, su rostro descompuesto y lleno de ansiedad. «Espera», todo se detuvo. Los hombres se volvieron hacia ella, y una tensión palpable se instaló en el ambiente. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó uno de ellos, su tono amenazante. Pero la mujer continuó, su mirada fija en Marina. «Soy yo soy su verdadera madre». Las palabras de la mujer golpearon a todos como un rayo. Marina sintió que el mundo se deslizaba de nuevo bajo sus pies. La mujer no era otra que su hermana perdida, Laura. ¿Laura? Marina apenas podía pronunciar su nombre, los recuerdos inundándola. ¿Eres tú? Sí, necesito que me entregues a Samuel. Él no debe estar aquí. La súplica de Laura la golpeó y el aire se hizo más pesado. Las revelaciones se amontonaban, revelando un laberinto de secretos que ninguna de ellas había imaginado. Las miradas se intercambiaron y César, aún en shock, tomó a Marina del brazo. ¿Es cierto esto? ¿Samuel es tu hijo? «Es complicado. No hay tiempo», gritó Laura. Sus ojos resplandecían con una mezcla de terror y un intento de calma. «Los que están detrás de esto vienen por él. No puedo dejarlo aquí». Marina sintió una mezcla de dolor y confusión que la inmovilizaba. «¿Mi hijo? ¿Es mi hijo?». En su mente todo lo que creía ya no tenía sentido. El caos reinante se apoderaba de su ser. De repente, una de las ventanas estalló y los hombres comenzaron a entrar en la sala, armados, sus miradas frías y amenazadoras. Encontraron el objetivo. «¡Llévenlo!», se ordenó, y la multitud comenzó a gritar y empujarse hacia las salidas. «No dejen que se lo lleven», gritó César. «Marina, ven». Pero el pánico llenó el ambiente. Todo era un torbellino de caos y ruido. En un instante, Sammy fue separado de Marina, mientras las manos de las sombras se abalanzaban sobre él. El terror llenó su pecho, pero en el caos, una figura conocida se arrojó al vacío. «¡Déjalos!», fue Sara, que saltó delante de Samuel, decidida. Marina sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué haces?», su voz temblaba, mientras el terror se alzaba como una ola. Sara no creía frágil. «Si lo llevan, nunca volverás a verlo». El hombre que se decía el verdadero padre de Samuel también gritó. «No, escúchame.
Esto no es un juego. Ellos están tratando de robarlo, de llevarlo de vuelta a esa vida. Y entonces, en medio de la confusión, una explosión de luz, una ráfaga desgarradora iluminó el cuarto, y la puerta se abrió de nuevo. Una figura oscura surgió y dio paso a un silencio mortal. Cuando la figura se acercó, la multitud se fue abriendo como mar en dos, revelando la esencia espeluznante de la verdad. «Samuel es mi hijo». La voz resonó y se hizo eco por toda la habitación. La figura expuso su rostro, bajo una capucha que dejó atónitos a todos, al mismo tiempo que el miedo calaba profundamente en cada uno. Era un rostro conocido, una mujer, pero no era Laura ni Sara. Era la madre biológica de César. Marina sintió como si el suelo se abriera bajo ella. Todo lo que creía se desintegraba. César, con la mirada desencajada, retrocedió unos pasos, la incredulidad dibujando su expresión. «¿Tú por qué estás aquí?» «Porque esta historia no es solo de él. Es de todos nosotros. Samuel es parte de algo más grande, algo que llevamos en la sangre». Cada palabra salía de su boca como cuchillos, cortando el aire pesado. La verdad de su vida reside en un laberinto que nadie había esperado, un secreto oscuro que amenazaba con tragarlos a todos. El frío llenó el ambiente y el silencio se extendió. El horror palpable en cada rostro presente. Un nuevo rompecabezas que desafiaba todo lo que habían creído. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Y qué lazo unía a todos ellos? La lucha apenas comenzaba. La figura oscura que había entrado en la habitación, con la capucha aún cubriendo su rostro, fue un golpe al estómago de todos. Marina sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó César, entre dientes, un temblor de incertidumbre en su voz. La mujer se volvió y en un movimiento rápido se retiró la capucha. Un rostro conocido emergió, uno que había estado perdido en su memoria. Era su madre, Rosa, la misma que había desaparecido años atrás. La sala se llenó de murmullos y shock. «¡Mamá! ¿Eres tú?». La pregunta salió de los labios de Marina, incrédula. «Lo siento, hija, pero necesito explicarte. Samuel no es solo un niño, es mucho más que eso». Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Vine porque quería protegerlos, a ti y a tu hijo». En el aire, el tiempo parecía haberse detenido. Todos los presentes parecían moverse en cámara lenta en medio del caos. La expresión de Alejandro, el hombre que había sido presentado como el verdadero padre, era de horror. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «¿Cómo es posible?». «Samuel es especial, así como tú, César. Hay más de lo que parece». Cada palabra de Rosa golpeaba en el pecho como un tambor. El eco en la sala crecía, llenando de misterio la atmósfera pesada. «Estaba tratando de protegerles de los que buscas». Fue entonces cuando la puerta estalló y dos hombres de trajes oscuros irrumpieron de nuevo. Pero esta vez uno de ellos llevaba un dispositivo. Una especie de pequeño artefacto lucía en su pecho como un brillo ominoso. «¡No se muevan de ahí!», gritaron, y la tensión se disparó. «¡Aléjate de ellos!», gritó César, protegiendo a Marina y a Samuel con su cuerpo. Era una escena de película, pero todo era tan real. Marina sentía el peso de su madre a un lado y el miedo de perder a Samuel del otro. «¡Es él!», gritó uno de los hombres, apuntando hacia Samuel, como si fuera el centro de un oscuro torbellino. «¡Detenemos la operación y vamos a llevárnoslo!». Marina sintió un nudo en la garganta.
Al ver que Samuel comenzaba a llorar, el llanto del niño atravesaría cualquier barrera de dolor que ella pudiera sentir. «No, no te lo llevarán», murmuró, las lágrimas brotando sin poder detenerlas. Pero la realidad les golpeaba como un tsunami. Una de las sombras en la puerta presionó un botón en su dispositivo y una luz cegadora iluminó la habitación. Todo se volvió borroso y en un instante los hombres se desvanecieron junto con el caos. Pero en cuestión de segundos, una nueva figura apareció entre la niebla. Era un niño extraño, solo, con el mismo brillo en sus ojos que Samuel. «¡Detente! ¡Él es mío!», gritó el nuevo niño, y aquella afirmación golpeó como un puño en el estómago. «Soy él de otra dimensión, vine a buscarlo». El grito resonó con un eco de desesperación, y el corazón de Marina comenzó a latir con fuerza. La revelación era demasiado. ¿Había otros mundos involucrados? ¿Samuel era una pieza de un rompecabezas mayor de lo que todos habían creído? La idea de otros mundos frenó el pensamiento y el aire se fue. ¿Qué? La incredulidad llenaba el espacio. Había un secreto aún más grande de lo que había imaginado. Rosa, su madre, quedó paralizada, sus ojos llenos de terror. «No puedes llevarlo. Ese niño está destinado a grandes cosas». «¡Cállate!», chasqueó el niño. «El destino no se elige, se fuerza». Las palabras salieron volando como flechas, y en ese momento el tiempo se detuvo de nuevo. La sala quedó llena de murmullos y miradas incrédulas. ¿Qué significaba eso? ¿Samuel era un peón en un tablero que no podían comprender? Las conexiones familiares se desmoronaban. Rápidamente, ¿qué vínculo oscuro compartían? Más allá de este mundo. Todo lo que habían creído conocer se desmoronaba. La verdad se revelaba. ¿Pero a qué costo? La tensión en la habitación se palpaba. Había misterios que aún no habían sido revelados, caminos que se bifurcaban en direcciones que nadie esperaría. ¿Qué eleccionarían ahora Marina y César? El futuro de Samuel, de ellos mismos, pendía de un hilo mientras la pregunta colgaba en el aire. ¿Acaso aceptarían la verdad? ¿O a qué costo? Tan grandiosa que se llevarían en el aire a pesar de lo que habían vivido. Había 1000 cosas por toda la raza humana. Tienes que pedir viven de cosas. Narración. Pero nunca tinte como algo. ¿O lucharían a muerte por lo que creían suyo? Todo estaba en juego y la historia apenas comenzaba. La figura oscura que había entrado en la habitación, con la capucha aún cubriendo su rostro, fue un golpe al estómago de todos. Marina sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó César entre dientes, un temblor de incertidumbre en su voz. La mujer se volvió y en un movimiento rápido se retiró la capucha. Un rostro conocido emergió, uno que había estado perdido en su memoria. Era su madre, Rosa, la misma que había desaparecido años atrás. La sala se llenó de murmullos y shock. «Mamá, ¿eres tú?», la pregunta salió de los labios de Marina, incrédula. «Lo siento, hija, pero necesito explicarte. Samuel no es solo un niño, es mucho más que eso». Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Vine porque quería protegerlos, a ti y a tu hijo, en el aire». El tiempo parecía haberse detenido. Todos los presentes parecían moverse en cámara lenta en medio del caos. La expresión de Alejandro, el hombre que había sido presentado como el verdadero padre, era de horror. «¿Qué estás diciendo?»,
preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Cómo es posible? Samuel es especial, así como tú. César, hay más de lo que parece. Cada palabra de Rosa golpeaba en el pecho como un tambor. El eco en la sala crecía, llenando de misterio la atmósfera pesada. Estaba tratando de protegerles de los que buscan. Fue entonces cuando la puerta estalló y dos hombres de trajes oscuros irrumpieron de nuevo. «¡No se muevan de ahí!», gritaron. Marina sintió un sudor frío recorrerle la espalda. «¡Dame a mi hijo!». La voz vino de una figura que se plantó en la entrada, su rostro escondido tras una máscara. Algo en su mirada era aterrador. Un rayo de reconocimiento cruzó la habitación. «Es la madre de Samuel», murmuró alguien. Marina quedó paralizada, midiendo el poder en las palabras de aquella mujer. «¡No, no te lo llevarán!», gritó, tensando su abrazo alrededor de Samuel. Pero la furia y la tristeza de aquella desconocida eran palpables. «Él es parte de un legado que tú no comprendes». La mujer despojó su máscara y reveló un rostro que haría temblar a cualquiera. Su madre, Rosa, o al menos la mujer. ¿Qué había pasado? ¿Quién era realmente aquella mujer? «¡Son ellos, los que se llevan niños!», gritó Laura, la hermana perdida de Marina, intentando apartar a la multitud. «No saben lo que están haciendo. Tienen un plan». En medio del griterío, el niño que se había presentado como el otro Samuel comenzó a acercarse. «Tú no puedes llevártelo. Yo vine por él», insistió el niño con voz inquietante. El horror y la confusión crecieron al instante. Samuel miró al niño, su mirada entrelazada con inocencia, mientras que los murmullos se tornaron en un susurro aterrador. Justo entonces, una explosión retumbó en el exterior y las luces parpadearon. La puerta se abrió una vez más, esta vez por un grupo de personas con armas, rodeadas por un aura de autoridad. «¡La operación se acabó!», gritó uno de ellos, apuntando con su arma. Todo estalló. La sala se volvió un torbellino de caos. Las sombras avanzaron y los gritos resonaron. Marina sintió que el aire se desvanecía. El miedo y la desesperación la invadieron. Mientras el estruendo sacudía la habitación, una voz cercana, profunda y aterradora resonó. «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un rescate!». Nadie lo esperaba. Los hombres de negro estaban allí para salvar a Samuel. Pero, ¿de qué o de quién estaban siendo salvados? Justo cuando la confusión alcanzó su punto álgido, la mujer, aún sosteniendo su mirada, dio un paso adelante. «No debes irte, Samuel. Cuando te llevan, tu vida cambia para siempre», gritó con intensidad. Marina sintió que el corazón se le detuvo. La sala temblaba no solo por las balas, sino por el verdadero secreto que se revelaba ante todos. Dentro de ella, un oscuro rompecabezas se terminaba de armar. «Samuel, es hora de que sepas la verdad de quién eres», exclamó la mujer, y en ese instante el rayo de una luz cegadora iluminó la sala, arrojando sombras aterradoras en cada rincón. La verdad estaba al borde de ser desvelada. Las conexiones familiares, la historia que parecían conocer, todo colisionaba. La decisión de Marina y César se desmoronaba, y de repente todo lo que habían creído verdadero parecía un artículo de fe en un mundo lleno de mentiras. ¿Samuel era realmente el niño que creían que era? La revelación les aguardaba, y con ello un nuevo giro les esperaba. Marina sintió como si el aire se le escapara. La revelación de que su madre, Rosa, estaba allí, frente a ella, era como un golpe directo al corazón. «¿Por qué, mamá?»,
¿Por qué no volviste antes?, susurró, a punto de llorar, mientras Samuel, asustado, apretaba su mano aún más fuerte. Lo hice para protegerte, dijo Rosa, su voz temblando. Samuel es parte de algo más grande, algo que tú aún no entiendes. Hay fuerzas oscuras que buscan llevarlo de vuelta. Es un niño especial. César miraba a Rosa con incredulidad, la confusión dibujada en su rostro. Las balas volaban en el aire, pero nada parecía tan peligroso como la verdad que se revelaba ante sus ojos. «No pueden llevarse a Samuel. No importa lo que digas», gritó, dispuesto a plantarse con firmeza. Los hombres armados se acercaron, sus rostros fríos como el acero. «Entreguen al niño», uno de ellos exigió, apuntando su arma con furia contenida. Rosa se movía nerviosamente, consciente de que cada segundo contaba. No están aquí para ayudar. Lo llevan de nuevo a la oscuridad. Marina se sintió desgarrada. ¿Qué debo hacer? La pregunta quedó atrapada en su garganta. El miedo se transformaba en desesperación. Samuel, con sus ojos grandes y asustados, miraba a su madre, buscando respuestas. En ese momento, el otro niño, el que afirmaba ser de otra dimensión, dio un paso adelante. «¡Detente! Yo también soy parte de esto. Samuel no está solo». Las palabras resonaron y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Todos quedaron paralizados, como si un hechizo los envolviera. «¿Qué quieres decir con parte de esto?», preguntó César, ahora intrigado. El niño explicó, su voz firme. «Las dimensiones están conectadas. Samuel es la clave para unirlas. Si no llevas, todo se perderá». Los hombres de negro dudaron. La tensión palpable. Marina sentía que el tiempo se detenía. Cada mirada reflejaba el horror y la esperanza entrelazados. Rosa, con determinación, se interpuso entre Samuel y los hombres. «No permitiré que se lo lleven. Él tiene un destino que cumplir». El sonido de sirenas se acercaba. «¡Vámonos! ¡Ahora!», gritó César, tomando a Marina de la mano. Mientras retrocedían, la multitud comenzó a moverse, buscando la salida. «¿Qué hacemos con Samuel?», preguntó. «Llévatelo, conéctense a mi lado», exclamó el niño de otra dimensión, extendiendo su mano hacia Rosa. En un instante, la sala brilló con una luz intensa, como si el universo entero se estuviera abriendo ante ellos. Marina sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasaría si se quedaban? ¿Qué pasaría si se iban? La incertidumbre la abrumaba. «¡Lo logramos!», gritó la voz de Rosa, mientras la luz los envolvía y comenzaba a hacer desaparecer el caos. Pero justo cuando la luz parecía alcanzar su ápice, una explosión sonó fuera de la habitación. Todo se fue a negro. Marina despertó en un campo vasto y desconocido, rodeada de un silencio abrumador. «¿Dónde estamos?», murmuró aturdida. A su alrededor, César, Rosa y Samuel estaban presentes, pero el niño de otra dimensión había desaparecido. «¡Lo logramos!». «¿Pero a qué costo?», dijo César, su expresión mezcla de alivio y preocupación. Samuel miraba alrededor, aún sin comprender del todo lo que acababa de suceder. Rosa miró a su familia con amor, y la esperanza comenzó a surgir entre las sombras. «Ahora debemos protegerlo, asegurarnos de que nunca vuelva a caer en manos malvadas». Marina asintió, y por un momento sintió que todo iba a estar bien. Pero al mirar a su hijo, supo que su lucha apenas comenzaba. Las preguntas aún flotaban en el aire. ¿Era realmente seguro? ¿Qué otros secretos se ocultaban en este nuevo mundo? La historia de su vida estaba lejos de terminar. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando el horizonte, Marina se sintió lista para enfrentar lo que viniera.
Pero antes de que el último rayo de luz se desvaneciera, quiero que te detengas y pienses, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Lo que viene es aún más emocionante y necesitas ser parte de esta aventura.